Le quiero hacer esta pregunta. ¿Le ha sucedido que pierde peso con una dieta, pero al poco tiempo recupera hasta el doble de los kilos y después se le hace muchísimo más difícil bajarlos? Bueno, esto se conoce como efecto rebote y representa un riesgo alto para la salud, pues puede afectar el funcionamiento de órganos vitales como el hígado y también como el corazón. La buena noticia es que es posible prevenirlo o reducir sus secuelas con un plan de alimentación adecuado y sostenible. Para conversar sobre este tema nos acompaña el nutricionista Donald Vega y recuerde que usted puede escribir sus consultas a través de nuestro Facebook en Buen Día o también enviar un video corto, no más de 30 segundos, al WhatsApp 6087-7777. Donald, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en la casa. Buen día. Gracias, Thais. Como Feliz siempre, Navidad. un placer, igualmente. Feliz Navidad y gracias también por acompañarnos con este tema, porque yo lo trataba de explicar ahora en palabras simples, pero ¿qué es exactamente el efecto rebote, Donald? Bueno, como decís y decían los abuelos, este tema se las trae. Sí. Y el efecto rebote es algo que la gente define como empecé una dieta, terminé la dieta y perdí el peso que quería y después volví a ganar el peso de vuelta y hasta más, ¿verdad? Entonces es básicamente eso, es recuperar el peso sin mentalmente estar claro de por qué sucedió, pero vamos a quitar un poquito esas nubes y dejarlo claro ahorita. Ahora, ¿existe un tiempo específico en el que la persona podría aumentar o incluso más del peso que estaba cuando comenzó la dieta? Es decir, no sé, tiene 2 meses de estar en la dieta y de repente ya volvió a subir, o no sé si es que ya es de por sí que la persona en su mente trabaja tal vez 1 mes de dieta, 2 meses de dieta, 3 meses de dieta, pero ya luego se vuelve insostenible. Creo que aquí lo más importante es que todo resultado tiene más o menos un 85% de fuerza a través de lo que está pasando en la mente. Es decir, la mecánica es 15%, es qué hago, cómo lo hago, pero el 85% es la motivación, es tener la disposición mental en relación a algo que uno está haciendo. Entonces, empecemos por una estadística que es muy cruel, pero que nos puede definir un poquito qué es lo que pasa. ¿Será que eso le pasa a mucha gente o a poca gente? Bueno, la estadística dice que el 98% de los esfuerzos para perder peso con dieta fallan. 98%. Wow. Entonces uno se pregunta, ¿por qué sucede eso? Y la razón es muy sencilla. La idea de hacer una dieta en nuestra cultura es básicamente yo me someto a algo durante un periodo de tiempo determinado, no permanente, determinado para perder el peso, después me relajo y fácilmente puedo volver a comer como comía antes. Sin embargo, ahí es donde está la ruptura de la ley. Y los que son abogados aquí podrán recordar, o todos lo sabemos, que la ley no se puede romper. Uno no puede aducir desconocimiento de la ley existe y uno la aplica o choca de frente con ella. No puede desconocer la ley. Entonces esto es básicamente así. Si como yo como hoy, si como mi estilo de vida es hoy, hace que yo tenga sobrepeso, que esté con enfermedad, que duerma mal, que tenga problemas digestivos y me someto, porque aquí es donde viene la parte mental, me someto a una dieta que por definición y a nivel subconsciente tenemos asociada que es temporal, es dolorosa, no puedo comer lo que me gusta y tiene efecto rebote, entonces la persona llega y pierde los 10 kilos que quería perder, por ejemplo. Cuando logra ese objetivo, como la dieta es temporal, o sea, eso es lo asociado, dieta no es permanente, es temporal, entonces la persona se relaja y vuelve a comer como antes y ahí es donde está la ruptura de la ley. En el momento en que la persona vuelve a comer como antes, con certeza matemática va a volver a estar como antes. Entonces quiero ponerlo tal vez en perspectiva. Uno va donde un dentista que le hace la limpieza dental y le recomienda, vea, para que sus dientes se mantengan limpios, usted tiene que usar esta pasta de dientes y cepillarse 3 veces al día por lo menos. Yo lo hago durante 2 meses, pero después me canso y digo, la verdad es que esa pasta no la quiero y cepillarme 3 veces al día, ¿para qué? Se me ensucian los dientes, entonces yo no le digo al médico, perdón, al dentista, eso que usted me recomendó no funciona porque yo dejé de hacerlo y vea cómo se me pusieron los dientes negros. Eso no sucede, uno no lo piensa así, pero extrañamente en el tema de la alimentación la gente cree que no hay consecuencias en el momento en que vuelven a comer como antes. Y el tema es que si como yo comía antes, me mantenía enfermo y lo hago transitoriamente y recupero, pero después con la intención de volver a hacerlo como antes, entonces ahí es donde empezamos con el problema. Entonces aquí el detalle es, uno no debería hacer una dieta. Para empezar, mentalmente uno tiene que
meterse en un cambio de estilo de vida en donde la alimentación se transforma permanentemente. O permanentemente y después si busca encontrar un punto medio, pues llegue a un punto medio, pero jamás volver a comer como antes porque la ley dice que usted va a volver a estar como antes y es así de sencillo. Qué lindo Sí, es una abejita. Justamente ayer estábamos conversando con uno de los especialistas que venía, el reumatólogo, y decíamos esto, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, tiene sobrepeso y está con una enfermedad, difícilmente va a poder regresar a su estilo de vida como antes. Debe cambiarlo sí o sí, porque debería entonces empezar a ver cambios solo si realmente transforma su manera de vivir. Ahora, no es culpa de la dieta, ¿verdad? Es culpa de... No culpa, sino tal vez es una disposición mental. Estoy haciendo esto temporal o estoy haciendo esto que es permanente porque sé hacia dónde voy. Correcto. Y ese porcentaje que decías que es el 98%, ¿se inclina más a mujeres, se inclina más a hombres? Bueno, la estadística en sí no la conozco, pero nosotros vemos como 90% de mujeres. Ajá. Entonces tal vez los hombres hacen el mismo esfuerzo ahí calladitos, pero nosotros en consulta vemos una gran mayoría de mujeres. Pero en realidad esto no debería ser excluyente de género. Simplemente si se rompe la ley, la consecuencia viene. Y eso es lo que hay que entender, siempre hay una consecuencia. Entonces, tal vez una persona podría pensar en que está haciendo un régimen de alimentación o cambia su alimentación y lo siente como un sacrificio, pero definamos sacrificio. Sacrificio es eliminar la satisfacción instantánea en aras de conseguir algo a largo plazo de un mejor nivel. Entonces, si uno se pone en eso, ok, entonces mi cambio va a ser tal que sí, vale la pena y continuaré haciéndolo. Y creo que ahí es donde está el tema de la motivación inicial. ¿Qué pasa en nuestro organismo para poder comprender cuando ocurren estos cambios bruscos, verdad? ¿Qué es lo que pasa vos desde tu especialidad, desde la nutrición y en efecto, pues también te dedicas a que la gente cambie su estilo de vida? ¿Qué pasa en mi organismo cuando yo hago este cambio brusco, verdad? Hoy para hoy y ya luego dentro de algunos meses cuando vuelvo a subir. Hay dos diferentes perspectivas y es lo que sabemos que sucede. La primera es, digamos, yo soy muy promotor de la alimentación baja en carbohidratos por los efectos que vemos en la gente, que son extraordinarios. Entonces la persona inicia una alimentación baja en carbohidratos, tal vez cetogénica, y dice, la voy a hacer temporalmente porque yo no podría sostener esto. Ok, está bien, hágalo temporalmente, pero cuando lo hacen sin guía, vuelven otra vez a su forma original de comer y entonces inevitablemente va a pasar esto. Ahí es donde hablamos de que si la persona está en un espectro bajo en carbohidratos y alto en carbohidratos y esto le hace subir peso, entonces si quiere reintroduzca y llegue a un punto medio, que es lo que se conoce como tolerancia individual. Pero si la persona pretende, porque está haciendo una dieta temporal para perder 10 kilos, volver a comer como antes, entonces ya sabemos lo que va a pasar. O sea, eso es una ley, no se puede evitar, es certeza matemática. Eso es una. La otra es cuando la persona, que no es el caso de la alimentación cetogénica, cuando la persona se somete a una dieta muy baja en calorías con muy alto nivel de ejercicio. Ok, y existe evidencia científica para encontrar los efectos, sí. ¿Te acuerdas del programa The Biggest Loser? En el 2016 o 2018, no recuerdo, en el journal Obesity se publicó un estudio en donde analizaron qué pasaba con esta gente. Y ahí es donde viene la ineficacia de una dieta baja en calorías y alta en intensidad de ejercicio. ¿Qué pasa? En el momento en que yo bajo drásticamente el consumo de energía y además subo drásticamente el gasto de energía porque estoy haciendo ejercicio, mi cuerpo entra en un estado de shock. Entonces empieza a apagar switches energéticos. Hablamos del metabolismo basal. Entonces, ¿qué pasó en esta gente? Digamos que en promedio empezaron con 1900 kilocalorías de metabolismo basal. Eso es lo que su cuerpo necesita para mantenerse vivo todos los días. En el momento en que empiezan a hacer esto, su metabolismo empieza a caer, 1500, 1300, 1200, 900, y ahí se queda. Él es el equivalente de que si yo tengo poco dinero este mes, porque me entró poco dinero, me dedico a hacer algo en donde no tengo un salario fijo y no me alcanza para pagar la luz, entonces ¿qué hago yo? Mañana no voy a prender la lavadora, mejor lavo a mano, y la secadora tampoco, mejor la pongo al sol. Entonces empiezo a apagar switches para no gastar tanto. El metabolismo se viene abajo y se estabiliza. ¿Qué nos muestra ese estudio? Que a pesar de que la persona estaba comiendo bajo, empieza a aumentar, porque no lo puede sostener, estar comiendo tan poca cantidad y tanto nivel de ejercicio, empieza a aumentar lo que come y empieza a ganar el peso de vuelta. Pero el metabolismo no se sube, se quedó ahí en 900 y la persona vuelve a comer lo que antes comía, 1900, 2000, 2100.
kilocalorías. Entonces la persona está comiendo más, pero su metabolismo se quedó abajo. ¿Por qué? Y al tiempo que se supone que el metabolismo debería adaptarse, no se adapta, se quedó en el suelo. Es por ese shock al que fue sometido de una dieta muy baja en calorías con exceso de ejercicio. El cuerpo simplemente entra en estado de alerta y se estabiliza porque dice aquí, si la cosa no la cambio, y esto tiene que ver con la tiroides, entonces entro en riesgo de muerte, mi energía no es suficiente. Empieza a desconectar switches, que es a través de la glándula tiroides. Entonces empieza con un hipotiroidismo inducido metabólicamente para protegerse y ahí se queda. Y ese es el gran problema. Si fuera que la persona vuelve a comer, pero su metabolismo sube, entonces no pierde el peso, pero ¿cuál es el resultado? Que la gente siempre gana el peso de vuelta. Ahora, si las dietas no son una alternativa tan segura, ¿verdad? Aunque eso es lo que siempre nos han vendido. Entonces, ¿cómo hago yo para poder bajar de peso realmente? Ok, listos para un cambio mental. No haga dieta, cambie su forma de comer. Parece lo mismo, sí, pero psicológicamente y a nivel subconsciente tiene un efecto completamente diferente. Yo digo dieta y te voy a poner un ejemplo. Una paciente nuestra, ella empezaba a postergar las citas y postergaba las citas y postergaba las citas y entonces yo, entendiendo un poco sobre el tema psicológico, le pregunto, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué está postergando las citas? Y ya conversando me dice, bueno, primero que todo mi madre me metió miedo a las grasas, que las grasas tienen que ver con el aumento de peso, pero ¿sabes cuál es la segunda parte? Que en el momento en que ella llegaba a pesarse empezaba a detonar una reacción de ansiedad y le sudaban las manos. ¿Por qué? Porque su madre era controladora con su hermana y con ella, al punto de que las pesaba 2 veces al día cuando eran niñas. Entonces imagínate lo asociado a hacer una dieta, a estar y pesarme, poner a la persona en un estado de alarma que la persona automáticamente quiere huir de eso, lo hace temporalmente, pero jamás lo podría hacer permanentemente si en su mente está asociando que está haciendo una dieta. Pero si dice yo voy a cambiar mi alimentación, automáticamente pasamos por debajo de las defensas subconscientes, que es lo que guía nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Es simplemente un cambio de palabras, por un lado, pero no podemos pretender, y la frase dice así, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu vida. No es la dieta, no es lo que como, no es ejercicio, hay que empezar a dormir mejor, hay que hacer meditación, enfocarse en la respiración, manejar el estrés. Son tantas cosas que no podemos enfocarnos solo en una porque entonces ahí tenemos una fuga. Mira lo que dice Mari Espinosa, porque también tenemos varias consultas aquí en nuestro Facebook. Y ya vamos a ir en el tema de esto que vos decías de la grasa y el músculo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para perder grasa y no para perder el músculo? Pero eso será más adelante. Dentro de las consultas que tenemos, donde está María Espinosa, dice que ella está en lactancia, pero eso es otro tema también, es importante aclararlo, ¿verdad? Quienes estamos en lactancia. Dice que le ha provocado gran pérdida de sobrepeso durante el embarazo, pero además dice que qué puede ir haciendo para no volver a subir de peso después de suspender la lactancia. Hablábamos justamente que cuando uno está en lactancia pierde calorías por el simple hecho de dar pecho. Sí. Lo más importante es, obviamente con el tema de la lactancia, naturalmente la mujer debería volver a su punto estable. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a Mari? Aquí, y lo que nosotros hemos visto por la experiencia es, el factor más determinante en que una persona pueda gane peso de sobrepeso, de grasa, lo mantenga o lo baje, es la cantidad de carbohidratos totales que está consumiendo. ¿Qué son los carbohidratos? Sí, lo que típicamente asociamos como el pan, pasta, galletas, etcétera, pero también las frutas, también los tubérculos como la papa, la yuca, el camote, también los granos como el arroz, frijoles, los granos como el arroz, el trigo y leguminosas como los frijoles, garbanzos, etcétera. No es que eso sea malo, es que cada uno de nosotros tiene un punto diferente en donde los tolera. Entonces, yo le diría, digamos como haciendo una imagen, una comida muy alta en arroz y frijoles, una comida mediana en arroz y frijoles o una comida baja en arroz y frijoles. Entonces empieza a experimentar con estas 3 variedades, a ver, comiendo de cuál manera siente que su cuerpo está estable y ese es en el que se debería quedar. Porque eso es completamente individual. Claro. Completamente individual. Hay personas que toleran muchísimo, hay personas que no tanto. Claro. Pero, importante, quienes hacen ejercicio contra resistencia toleran más cantidad de carbohidratos, entonces ahí hay una cosa que se necesitan más. No necesariamente, es porque la célula se vuelve más sensible a utilizarlos. No es que los usen más necesariamente, aunque sí, pero es porque se vuelve más sensible a utilizarlos. Ok. Cindy nos hace esta pregunta que es bastante interesante. ¿Qué se debe comer
¿qué se debe comer? No, ¿qué no se debe comer? ¿Qué se debe comer para bajar colesterol y triglicéridos altos? ¿Y qué se debe evitar para subirlos aún más? Ok, si usted quiere subir el HDL, que es el colesterol bueno, entonces la grasa saturada, sin duda alguna, y eso está comprobado, es lo que le produce una elevación del colesterol bueno, el HDL. Si usted quiere bajar el colesterol total, incluyendo los triglicéridos, es importante bajar la cantidad de carbohidratos. Yo sé que tal vez eso no lo tiene asociado a la gente porque dice colesterol es grasa, correcto, pero no necesariamente. De hecho, el número que yo tengo reflejado en un examen de sangre como triglicéridos es directamente proporcional a la cantidad de carbohidratos que yo consumo. Yo bajo la cantidad de carbohidratos, los triglicéridos se vienen abajo. Yo subo la cantidad de carbohidratos, los triglicéridos se disparan. Entonces, ¿qué comer? Debería ser enfocarse en ensaladas, en frutas tal vez, no tanto grano, no tanto cereales, no tanto, y de hecho eso es una recomendación general, no en productos ultraprocesados, y sí enfocarse en grasas saludables como aguacates, como huevos, productos animales, pero muy importante, ¿qué no comer? Que ella lo preguntaba, es los ultraprocesados. Todo lo que viene alto en azúcar inmediatamente va a tener una consecuencia negativa en el perfil lipídico. Donald, el tema es que a veces estamos hablando de que ya no dietas, pero digamos que estamos con un plan de alimentación, que queremos cambiar el estilo de vida, tenemos un plan. ¿Cómo me aseguro yo de que realmente ese plan es bueno para mí? Ok. Ahí entonces tenemos que empezar por lo primero, que es la parte mental. Yo necesito definir por qué lo estoy haciendo, y por qué lo estoy haciendo tiene que ver con dos cosas. Mentalmente ubicar algo en donde mi vida se va a mejorar enormemente, eso es acercarse al placer. Y por otro lado, evitar el dolor, determinar algo que hoy me molesta tanto que yo no estoy dispuesto a continuar experimentándolo. Entonces ahí ya tenemos a una persona motivada. Eso es lo primero. Segundo, hacer un cambio mental, que ya no estoy haciendo una dieta, ahora estoy haciendo algo permanente. Tercero, no podemos hacer algo en donde corto las calorías porque entonces inducimos a la caída del metabolismo y esa es la razón de por qué el 98% de las dietas fallan. Okay. Cortar calorías significa comer. Es comer, no comer con hambre todo el día. O sea, yo estoy haciendo, y ahí sí vale la palabra, una dieta en donde estoy con hambre todo el día. Y es de lo que la gente se queja, está con ansiedad y necesita estar comiendo cosas dulces, cosas saladas. Ok, ¿y cómo sé que me funciona? Porque usted no tiene hambre, eso es importantísimo, no tiene hambre y siente que el peso lo va perdiendo sin esfuerzo. ¿Y qué es sin esfuerzo? No está pasando hambre. Si la persona está pasando hambre, automáticamente sabemos que la tiroides va a empezar a desconectar switches y el metabolismo empieza a bajarse y eso ya por esa evidencia sabemos que es un problema y es un problema difícil de recuperar. ¿Sabe qué nos están preguntando? Si comer mucho huevo sube el colesterol. No, la respuesta es no. Comer no quiero irme muy técnico, pero el colesterol tiene una estructura química, el colesterol del huevo, en donde nosotros no tenemos una enzima que hace que se absorba, entonces eso es un mito. De ahí que yo siempre menciono, vea, agarrar el huevo y sacarle la yema, botarla y comerse solo la clara es como agarrar un anillo de diamante, el diamante más caro, agarrar el diamante, tirarlo a la basura y quedarse con el aro de metal. ¡Ay, no! ¡Comas el huevo completo! No le quite nada al huevo. Sí, sí. Ok, eso es importante, Donald. Hablábamos ahora que usted decía cuando usted no tiene hambre, por ejemplo, siempre se nos ha dicho que hay que hacer 5 tiempos de comida, que merienda, que el almuerzo, que la cena, que el desayuno. ¿Y qué pasa si yo no tengo hambre? Okay. Entonces, a veces la gente dice, es que usted está subiendo de peso porque no come. Pero ¿y si la persona no tiene hambre? Es necesario que sí coma, es necesario que vaya y se haga una cena. Bueno, yo acabo de publicar un libro que se llama La ciencia de la pérdida de peso y ahí explico mucho la historia de cómo llegamos a la conclusión de que, o a la recomendación, no a la conclusión, a la recomendación de que hay que comer 5 o 6 veces al día. Y eso simplemente no es así. Ahorita podemos hablar de un problema que se genera directamente por eso, pero la persona que no tiene hambre no tiene por qué comer. No debemos comer por costumbre. Uno debería manejar su alimentación de una manera en donde el desayuno, pues sí, puede que tenga hambre y desayune, claro, pero cuando llega al almuerzo que tenga un poquito de hambre. No se esté muriendo de hambre, pero no esté hipersaciado y se fuerce a comer, porque ahí no está siguiendo las señales del cuerpo. El cuerpo en una le está diciendo, debió haber comido más en el desayuno o diferente en el desayuno para no llegar muriéndose de hambre al almuerzo. O si llega al almuerzo y no quiere comer, le está dando una señal, no coma, porque no tiene que comer en este momento, su cuerpo tiene lo que necesita. Entonces es importante
que cada persona determine digamos, ese punto exacto de cómo manejar sus comidas para que no llegue con exceso de hambre ni hipersaciado. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo estoy estudiando ahorita una maestría en psiconeuroinmunoendocrinología. Y lo que se sabe ahora es que la persona que come 5 o 6 veces al día está exigiendo su páncreas, que produce una serie de enzimas para absorber los alimentos, que eventualmente genera una condición que se llama una deficiencia exocrina pancreática. Es decir, el páncreas se va cansando de tener que estar produciendo tantas enzimas porque la persona come tan frecuente que eso eventualmente se convierte en un problema de orden digestivo y la persona deja de digerir adecuadamente, termina con diarrea o termina con estreñimientos. Entonces, de hecho, si nos vamos atrás, nuestros antepasados no comían 5 o 6 veces al día. Era cuando había comida de vez en cuando o máximo 3 veces al día. Mis abuelos 2 veces al día. Entonces, creo que es una forma... Y de hecho hay un estudio de las zonas azules en donde se ha determinado que los súper longevos que viven más de 100 años, uno de los factores en común, en conjunto con el tema de una comunidad muy fuerte en donde se dicen las cosas de frente y son sinceros, el hecho de que comen 2 veces al día. Súper longevos, 2 veces al día, no 6 veces al día. Wow, sí, bueno, eso es importante. Y la consulta que nos hace también Laura me parece bastante válida porque ella pregunta cómo reactivar el metabolismo después de que se quedó estancado por el consumo de muy pocas calorías. Exacto. Bueno, ellos hablan en ese estudio, y señalo porque lo estaba viendo en el teléfono recientemente, que no es posible. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que nosotros vemos, sí es posible y hay 2 variables importantes. Número 1 es hacer un tipo de entrenamiento que produzca aumento de masa muscular, ¿ok? Si yo agarro, no sé, voy a hacer una comparación tonta, yo agarro una moto de 125 centímetros cúbicos, a eso le echa un poquillo de gasolina y usted corre bastante tiempo, recorre distancia. Pero si agarra un carro de Fórmula 1 con un motor gigante y además súper gastón, se consume una cantidad enorme. Y es por la cantidad de motor que tiene. Más motor, gasta más. Eso mismo sucede con las células musculares. Mientras yo estoy en reposo, las células musculares gastan mucha energía. Si yo tengo poco músculo, gasto poca energía. Si gano más músculo, gasto más energía. Entonces, enfocarse en un entrenamiento contra resistencia, es decir, pesas que haga que mi masa muscular aumente, entonces yo empiezo a subir el metabolismo. Y otra es, que no lo puedo explicar acá porque es muy largo, pero es un tipo de entrenamiento que se llama zona 2. La zona 2 optimiza la salud metabólica. Si quieren aprender un poquito más de eso, en YouTube pueden poner La ciencia de la pérdida de peso. Ahí sale un podcast que yo hago. El capítulo 2, hablo 45 minutos sobre el tema. Es bien interesante. Y de hecho es casi que el ritmo de cardio en que uno puede sostener una conversación, para que se haga una idea desde el punto de vista de esfuerzo percibido. Y qué interesante es. Sí. Dice que a los 55 años doña Saidia Solís está perdiendo mucho músculo. Entonces le pregunta qué debe comer y si realmente se puede recuperar el músculo y bajar de peso. Bueno, sí. ¿Cuál es el nombre? Se llama Saida Solís. Saida. Ajá. Doña Saida, le tengo una muy buena noticia. El hecho de que uno piense que no se puede lograr aumentar masa muscular depende de esto. Si usted cree que puede, lo va a lograr. Si cree que no puede, no lo va a lograr. Entonces, enfóquese en que sí lo puede lograr. Y casualmente ayer estaba viendo de un fisicoculturista que hoy tiene 59 años, que está mejor que cuando había ganado una competencia, creo que a los 30 años. Entonces, sí se puede. ¿Qué hacer y qué comer? Enfóquese en comer proteína, perfectamente huevos, si quiere enfocarse en algo tal vez barato pero de buena calidad, puede enfocarse tal vez en carne molida. Pero si no, meta pescado, meta huevos, meta carnes y eso le va a hacer aumentar masa muscular al mismo tiempo de que baja la grasa corporal. Pero como lo hablaba antes, ahí el detalle es maneje un poco la cantidad de carbohidratos que está comiendo, porque si la cantidad que está comiendo hoy hace que usted no pierda grasa, entonces reduzca un poquito y compense aumentando proteína y con eso empieza a ganar masa muscular. Sabemos que así es como funciona, pero mucho tiene que ver en que usted se la crea, como típicamente lo decíamos. Créaselo y va a ver el resultado diferente. Todo está en la mente. Sí. Eunice Villegas le pregunta si el desayuno solo con frutas es suficiente. Eunice, veamos su experiencia personal. Le voy a decir lo siguiente. Si usted desayuna solo frutas, digamos a las 7 de la mañana,
y a las 9 de la mañana se está muriendo de hambre, ahí hablamos de que las frutas no es que no sean suficientes, es que ellas le producen una fluctuación en azúcar en sangre que rapidito la dejan a usted con hambre. Eso yo lo llamo una ironía metabólica, porque es hambre dentro de la abundancia. Entonces yo le diría, transforme o meta también un poquito de huevos y aguacate y va a ver que eso le va a generar un resultado diferente. Si es que, repito, las frutas que usted desayuna no la hacen llegar saciada al almuerzo. Si llega con hambre, entonces cambie un poquito, meta un poquito de huevo, meta un poquito de aguacate y va a ver que el resultado es diferente. Si llega bien así al desayuno, del desayuno al almuerzo, entonces no haga un cambio, pero si su objetivo es aumentar masa muscular, entonces sí, meta un poquito de huevo porque es lo que le construye a uno la masa muscular, es la proteína. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de todo esto, Donald? Que finalmente usted está enseñando a que cada persona ahí en la casa y uno también que está aquí escuchándolo, se conozca, ¿verdad? Porque finalmente lo que a usted le sirvió no me va a servir a mí necesariamente y tal vez ese ha sido el error que muchas veces cometemos, es que a mi prima, a mi mamá, a mi tía le sirvió tal, entonces yo también me voy a meter y finalmente no somos lo mismo. Entonces tenemos que considerar el hecho de poder conocernos más. Ahora, le voy a poner esta última consulta ya para que usted nos dé esta última recomendación. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer? ¿Qué estrategia podemos hacer? No sé, 3, 4 pasos rápidos para poder mantener el peso. Ok. Bueno, lo primero es enfocarse en no hacer una dieta. Es en no pasar hambres entre comida. Si usted está con hambres, entonces el cuerpo poquito a poco va a empezar a bajar la cantidad de hormona tiroidea. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Lo primero es suba un poquito más la proteína y las grasas. Con eso usted logra más saciedad, ¿ok? Si siente que con eso está subiendo peso, entonces baje la cantidad de carbohidratos. Eso es lo primero. Segundo, tiene que tener un sueño impecable, porque el mal sueño hace que uno, para empezar, se despierte con niveles de azúcar en sangre más altos. El cuerpo libera una hormona que se llama insulina y nos pone en modo de engorde. Pero no solo eso, afecta a una zona que se llama la corteza prefrontal en nuestro cerebro y entonces cuando yo veo, qué sé yo, por ejemplo, un postre, que sé que si me lo como me va a afectar, si yo dormí mal, esa parte está bloqueada. Es como el angelito y el diablito de las fábulas, ¿te acordás? El angelito dice, no se lo coma. El diablito dice, vaya, cómaselo inmediatamente. Pues resulta que el angelito desaparece y queda solo el diablito. Entonces uno toma malas decisiones. Haga ejercicio contra resistencia. Es decir, enfóquese en aumentar masa muscular de alguna manera. Hay cualquier cantidad de protocolos que puede utilizar, inclusive en su casa. Y búsquese uno que se llama intervalos de alta intensidad o HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training. Desde su casa, con el peso de su propio cuerpo, sin comprar nada de equipo, si es el caso y no quiere ir a un gimnasio. Okay. Y lo otro es enfóquese en un estilo de vida. Nosotros hablamos de 10 claves biológicas. Luz del sol, es decir, aplique todo esto. Luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamientos. Enfóquese mentalmente en que usted tiene un objetivo que es a largo plazo y va a mantener los esfuerzos siempre, no es temporalmente. Respiración, hidratación, ejercicios, temoterapia, manejo de estrés y finalmente enfóquese en la alimentación, pero vea que es un conjunto de cosas que debe tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Después hacemos una entrevista sobre estos 10 puntos en el cuarto que acabas de mencionar del estilo de vida. Entonces, no pase hambre entre comidas, duerma bien, haga ejercicio contra resistencia, más peso, incluso con su propio cuerpo, y tenga un estilo de vida saludable, es lo que le dice Donald, para que usted se pierda ya esto del efecto rebote y pueda mantener un adecuado peso para usted. Así que le voy a dar los contactos de Donald Vega para que usted pueda llamarlo, escribirle y escuchar también, como decía él, sus podcasts. Es el 7277-6066, las redes sociales, Kilosophy Nutrición, ¿cierto? Correcto. Kilosophy Nutrición, ahí está en pantalla para que usted lo siga y pueda también abarcar todas sus consultas. Donald, muchas gracias por acompañarnos. Nada más una cosa más, está ahí. Sí. Es que mi hijo nunca me ve. Ay, está bien. Y como ahora está en vacaciones, entonces quería mandarle un beso y un abrazo a mi hijo Emiliano, que él sabe que lo amo con toda mi alma. Emiliano. Bueno, a mi esposa también. Y saludos a tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? María Fernanda. María Fernanda y Emiliano, que están ahí de fans. Un abrazo, que la pasen bien y feliz año ustedes también. Gracias, Donald. Gracias. Feliz año.